Vamos a explicar ahora el principio de los vasos comunicantes. El principio de los vasos comunicantes se basa en el principio anterior, ya que si dos vasos rellenos, por ejemplo, de agua están comunicados, pues los dos deben de tener la misma altura, porque si no tuviera la misma altura, habría una fuerza en uno que haría que hubiera corrientes y al final se igualaran las alturas. Bueno, esto se le llama el principio de los vasos comunicantes. Es decir, dos o más recipientes que contengan un mismo líquido y que estén conectados tienen necesariamente la superficie libre a la misma altura. Esto se pueden ver en estos cuatro diagramas. Por ejemplo, si vemos concretamente dos vasos comunicados por un tubo inferior, pues vemos que al final pues tienen la misma altura. Esto mismo también se puede ver en un sifón, que lo que hace es que no pasen los olores de uno a otro, como podéis ver en el dibujo. También podemos comprobar que esto nos puede ser útil cuando, como por ejemplo, tenemos dos lagos, como en la figura, y vemos que tienen diferente altura. Eso nos indica claramente que no están comunicados subterráneamente. Si los tuvieran, los dos lagos tendrían la misma altura. También nos puede ser útil para llevar agua a casas. Ponemos un depósito a una altura y entonces evidentemente los grifos de las casas intentarán llegar a la misma altura. Como no pueden, pues generarán presión y habrá presión en vuestros grifos. Este principio nos puede servir para medir la densidad de un líquido. Necesitamos evidentemente líquidos que no sean miscibles. Por ejemplo, el aceite y el agua. Podemos medir la densidad del aceite en el agua. Para ello, el aceite lo ponemos en un tubo y vemos que las alturas son diferentes. La relación de altura estará relacionada concretamente con la diferencia de densidad de los dos líquidos. Si conocemos la densidad del agua, pues podemos conocer la densidad del otro líquido. Veamos ahora el principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba denominada empuje E, cuyo módulo es igual al peso del fluido desalojado. Intentemos explicar este principio. Vamos, supongamos un fluido en el que no hay nada, con lo cual tenemos un cubo de un fluido dentro del fluido. Evidentemente, pues el peso de ese fluido tiene que ser compensado con la presión de todo el fluido sobre él. Por tanto, ese fluido siente un empuje hacia arriba igual al peso. ¿Qué pasaría si cambiamos ese fluido por un objeto? Pues simplemente que el empuje será exactamente el mismo porque el líquido exterior es igual, pero el peso es diferente. Por tanto, todo cuerpo siente un empuje igual al líquido que ha desalojado antes de que el cuerpo estuviera ahí. Esto significa que si un cuerpo está dentro de un fluido, lo que va a notar no es su peso de verdad, va a notar un peso aparente. Curiosamente, el aire es un fluido, por tanto nuestro peso es un peso aparente porque necesitamos un empuje debido al aire hacia arriba. Eso es muy pequeño. Pero se puede medir que el peso de un objeto medido en una balanza en, en el vacío no es lo igual que el peso de una balanza cuando no está en el vacío. Lo mismo es, y eso sí lo podemos ver completamente nosotros cuando estamos sumergidos en el agua. No es mucho más fácil subir un objeto dentro del agua que subir ese mismo objeto cuando no estamos dentro del agua. Vamos, que no ha levantado a alguien dentro del agua y le es facilísimo y no sería capaz de hacerlo en el aire.